Eso. Ya. Jóvenes, continuando con la clase, hoy vamos a desarrollar ángulos. Ya el siglo pasado yo he enseñado este tema, ahora vamos a profundizar un poco nada más, ¿cierto? Entonces, como todos sabemos ya, un ángulo, ¿qué es? Un ángulo es el espacio limitado por dos rayos con el mismo origen. Los dos rayos se llaman lados y el origen común se llama vértice. Explicando, dice que tiene un origen común, O, y OA es un rayo y OB es otro rayo, y esos dos forman un ángulo alfa, ¿no? Vértice O, lado OA y OB, ángulo AOB, que es igual, este símbolo es el ángulo AOB igual a alfa. También si acá se le pone M, la medida del ángulo AOB, ¿no? Ahora, los ángulos tienen una posición, ángulos según su posición, consecutivos. Cuando tú ves varios, ves solamente un vértice, pero ves varios rayos. Están juntos, entonces estos son ángulos consecutivos. Tienen un vértice y un lado en común. Adyacentes, solamente va a haber un rayo en común entre ambos. Por ejemplo, OF es común para OG y para OE, es común. Tienen un lado en común. Entonces, se dice adyacente porque hay dos ángulos y esos ángulos uno está al costado del otro. Cuando tenemos un ángulo y al costado de ese está otro, se llama ángulo adyacente, está a su costado. Y también opuesto por el vértice. Opuesto vértice son cuando tienen un mismo vértice. Tienen un mismo vértice y este ángulo alfa y beta son iguales porque, mira, ¿no? Si tú pones ahí una regla, opuesto por el vértice. También al revés, si pones así, ¿no? A o D es igual al ángulo BOC, ¿no? Acá explica, A o B y D o C son opuestos por el vértice, son iguales. Ejemplo, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, B o C y C o D, Entonces, calcular el suplemento del ángulo formado por los bisectrices AOB y COD. Calcular, ¿no? O sea, las bisectrices del ángulo AOB es una bisectriz OM, COD es una bisectriz ON, ¿no? Y nos dan un dato, si la medida de BOC 58 y la medida de AOD 20. O sea, viendo aquí, la medida de AOD es 120, todo, 120. Y la medida de BOC es 58. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, ya teniendo las bisectrices, poniendo un ángulo acá XX, YY y 58, simplemente procedemos. La medida del ángulo AOD es 120, AOD. Entonces, sumamos X más 58 más Y es 120, ¿no? Sumamos todos estos ángulos, nos queda al final 2X más 2Y igual a 62. X más Y, 31. X más Y, 31. Pero acá nos dice, ¿no? Calcular el suplemento del ángulo formado por las bisectrices AOB y COD. O sea, en la otra parte, prácticamente nos están pidiendo el ángulo alfa, desde la bisectriz OM hasta la bisectriz ON. Nos está pidiendo el suplemento, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular el ángulo alfa. Como ya tenemos que X más Y es igual a 31, y acá está X, vamos a sumar alfa, ¿no? El ángulo alfa es igual a X más Y más 58, ese es alfa. ¿Cuánto vale? 89. Entonces, como este vale 89, el suplemento es 180 menos 89, es 91. ¿Por qué?
Suplemento es cuando dos ángulos suman 180. Si ya tienes 89, ¿cuánto le falta para 180? 91, esa es la respuesta. O también es 180 menos el ángulo. 180 menos ángulo es suplemento, ¿no? Entonces, la otra es, ejemplo 2. Ejemplo 2, el suplemento del complemento de alfa es igual al quíntuplo de su complemento. Calcula el suplemento 2 alfa. Mira, aquí nos está pidiendo una cosa. Por parte vamos a hacer, dice, el suplemento del complemento de alfa. O sea, por partes, el suplemento es 180 del complemento de alfa. El complemento es 90 menos alfa. ¿No? 90 menos alfa es igual al quíntuplo de su complemento. Y el complemento de alfa es 90 menos alfa. Acuérdese, cuando dice suplemento, la suma de esos ángulos son 180. Cuando dice complemento, la suma de esos ángulos son 90. Y si tú conoces un ángulo, el otro ángulo es 90 menos el conocido. Otra vez, el suplemento es 180, ¿no? Dice del complemento, o sea, el suplemento tienes que restar, pues, del complemento de alfa, y el complemento es 90 menos alfa, es el quíntuplo, ¿no?, de su complemento. Entonces, simplemente aquí, 180 menos 90, este signo oferta, menos 90, menos por menos, más, es igual 5 por 90, 450, menos 5 alfa. Operamos, 5 alfa acá pasa a sumar, 6 alfa, acá restas, ¿no? Pasa a restar, por lo tanto 6 alfa, 360, alfa vale 60. Hallamos el suplemento de 2 alfa. El suplemento de 2 alfa es, ¿no? El suplemento de 2 alfa es 180 menos 2 alfa. 180 menos 120, 60. De esa manera se desarrollan los ejercicios con calma, interpretando.